3. Buenas tardes, aquí me encuentro con Freddy Ramos, encargado del equipo de Campo Traviesa de la Verde de Río Piedra. Los Gallos van para la final en Washington. Freddy, ¿qué esperas de los Gallos en ese evento? ¿Qué nos puedes decir sobre las expectativas y sobre el rol de los corredores? Bueno, estamos primero muy contentos porque es la primera vez que la universidad participa en una clasificatoria de NCAA de Campo Traviesa, y estuvimos en Tampa hace 2 semanas atrás, donde logramos la primera y segunda posición en manera individual, y el equipo obtuvo la segunda posición, ejerciéndose una de las 3 posiciones para el campeonato de NCAA División 2 que se va a celebrar este año en Spokane, Washington, y esperamos tener una buena actuación. Ya estamos ya entre los primeros 32 equipos a través de todo NCAA División 2, que va a ser una experiencia muy buena para los estudiantes. La única preocupación, y te lo tengo que admitir, es la temperatura. Debe estar como en 41 grados de temperatura cuando vayamos a correr. Eso es lo único que tengo un poquito de preocupación, que los muchachos no se enfermen, porque verdaderamente la actuación de ellos en Tampa fue muy buena, y con esos resultados debemos estar luchando aquí el campeonato de la LAI el día 5 de diciembre. Efectivamente, Freddy, volviendo del viaje, va a ser una semana bien cargada para los gallitos, tienen que venir acá a competir. Nada, sabemos que la Inter ganó el año pasado también, nosotros tuvimos el segundo lugar, y el año anterior también. ¿Entiendes que eso puede cambiar este año? Tenemos la ventaja, obviamente, que va a ser en nuestra casa, la ruta la conocemos mejor, la practicamos prácticamente todos los días. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, definitivamente la ruta nos favorece, es una ruta que nosotros, como tú dices, conocemos, pero particularmente la preparación de este año el equipo ha sido mucho mejor. Las marcas que realizamos en Tampa fueron excelentes. Los primeros 3 atletas nuestros estaban en 32 minutos y 33:10 que corrió Luis López, y nuestro cuarto atleta, un atleta de primer año, Gerardo Hernández, corrió 34. Si nosotros repetimos esa actuación en la LAI aquí el día 5 de diciembre, sin duda alguna debemos el campeonato. No hay ningún equipo que haya corrido como eso. El Diego Moreno, que es el favorito para toda la gente del ganar el campeonato de la forma individual, lo que ha corrido este año es 34, y Ojeda está cerca de 31 minutos, que sigue. Lo más importante es para este viaje del Championship, venir saludable, a tener una buena experiencia en el Championship de NCAA, pero venir saludable para recuperarnos en esa semana, y entonces el 9-5 frente a nuestra fanaticada lograr ese campeonato que es tan deseado, que por mucho tiempo lo estamos buscando, y que hace 2 años atrás se nos escapamos solamente por un punto. Realmente, en torno a la fémina, que nos puede hablar sobre su actuación y sobre ese equipo y lo que se espera de él en esta final. Pues la fémina es un equipo completamente nuevo, todas son estudiantes de primera participación. Debemos estar luchando el 4º o el 5º lugar, que para mí es una gran satisfacción, porque son niñas que nunca han competido, muchas de ellas no tienen ese tipo de preparación, pero que se han superado, y en la segunda clasificatoria que realizamos aquí en nuestro recinto, todas bajaron sus marcas. Igual que los varones también, que sí que yo espero una gran actuación de las muchachas, que están luchando esa 4ª posición, para así ir desarrollando durante estos próximos años, y estar muy pronto en el podio también